buenas noches, ¿cómo están? Esperando que todos en casa ya estemos ahí en la tableta, en el celular. Y bueno, vamos a iniciar esta noche con una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y yo le he puesto como título a esta palabra, lo bueno que viene de lo malo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú estás en medio de nosotros, estás en medio de cada familia en donde nos están viendo, y te pedimos que puedas hablar a nuestro corazón en esta noche, Señor. Yo bendigo tu palabra, someto mi mente a la obediencia a Cristo y te doy gracias por lo que tú nos vas a hablar en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero empezar con algo que esta semana me tocó. Hace una semana estaba yendo al banco y vi la inauguración de un negocio aquí donde nosotros vivimos, y obviamente pues había mucha gente, todo nuevo, instalación nueva, bancos, todo el mobiliario era nuevo, ¿verdad? Y entonces pues todo era fiesta, pachanga. Y el día de hoy que paso por el mismo lugar, una semana después, el lugar estaba abierto, pero las bancas estaban puestas arriba de las mesas, no había ni una sola persona. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? Hace una semana, y bueno, entiendo que la razón pues fue porque ahorita pues ya no podemos estar en lugares con mucha gente, y los lugares donde venden comida pues es para llevar. Y ¿sabes algo? Yo me puse un poquito en los zapatos de esa persona que tuvo ese anhelo o ese deseo de abrir ese negocio y que tal vez invirtió y planificó por mucho tiempo. Pero ese día, el día de hoy, que paso por ese mismo lugar, todo estaba inmovilizado, todo estaba solo. Y ¿sabes? Me vino esto a mi corazón. ¿Qué sintió o qué siente este hombre al ver lo que por tanto tiempo, meses, planificó, invirtió? Yo creo que había un sentido de frustración, un sentido de fracaso, y para esto quiero darte una definición de fracaso. Es el resultado adverso de lo que no esperamos. Y yo creo que en este tiempo vamos a estar viviendo cosas que no esperamos. Y no es falta de creerle a Dios, no es falta de confianza, pero sin lugar a dudas, Dios va a probar nuestro corazón en este tiempo. Hay cosas que escuchamos, hay cosas que vemos en las noticias que posiblemente nos puedan mover el corazón, nos puedan robar la paz. Pero por eso yo este mensaje le he puesto lo bueno que viene de lo malo. Porque hay cosas que nos van a suceder, pero hay cosas que vamos a rescatar que Dios nos quiere enseñar. Hace años atrás, y también te lo comento, vi un anuncio de Michael Jordan, de Nike, donde estaba anunciando los tenis Nike, pero donde él salía fallando todas las canastas, donde él cometía muchas fallas de tiros, y bueno, ¿cuál era la moraleja del anuncio? El tener una buena actitud frente a las fallas o al fracaso. Pero la historia no termina ahí. La historia fue más allá, donde un reportero va con Michael Jordan y le dice: oiga, señor Jordan, ¿es verdad las estadísticas que este anuncio de Nike está promocionando? Porque pues lo hacen ver muy mal a usted. Y él contesta sin más ni menos: no sé si sean verdad esas estadísticas, no lo sé. Y todavía más perplejo, el reportero dice: ¿cómo es posible que este hombre pues de alguna manera le valga que pues sí, ¿no? Que no se mire en las fallas, en las cosas que ha cometido? ¿Cómo es posible? Y entonces él llega a la conclusión, dice: no es lo importante las fallas o los fracasos que ha tenido este hombre, sino a dónde está. Que esas fallas y esos fracasos le han llevado a donde está. Y yo creo que esa es la moraleja en esta noche.
todas las cosas que estamos viviendo, los trastornos que estamos pasando, los cambios que estamos viviendo, tenemos que mirar qué es aquello bueno que vamos a rescatar de todo esto. Y en esta misma actitud, yo quisiera que me acompañaran ahí con sus Biblias al libro de Jueces. El libro de Jueces está lleno y hay un patrón que se repite. Son 14 jueces que eran hombres y mujeres que Dios había levantado para salvar al pueblo de Israel en tiempos donde el pueblo de Israel había un patrón que se repetía, ¿no? Por ejemplo, el pueblo de Israel se apartaba de Dios. Número 2, clamaba a Dios. Dios mandaba un juez o un libertador y luego nuevamente se volvía a repetir ese ciclo de que se apartaban del Señor. 14 veces sucedió lo mismo. Y entonces vamos a ver hoy la historia de Sansón, que muchos lo recordamos porque es un hombre que lo vemos frecuentemente en las historias bíblicas de niños, ¿no? En la escuela dominical, ¿no? Y la Biblia dice en Jueces capítulo 13 que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y el Señor los entregó a los filisteos 40 años. Fíjense bien. Y había un hombre de Sora que tenía un hombre que se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Y dice que a esta mujer se le apareció un ángel y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre tu cabeza, porque el niño será nazareno desde su nacimiento. Y él comenzará, y mire, quiero que vean algo. Aquí viene el propósito de Sansón. Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y bueno, la historia dice, ¿no? Y este es uno de mis versículos favoritos en la Biblia en cuanto a la educación de los padres que tienen que ejercer sobre los hijos. Porque Manoa y la esposa, no dice el nombre de la esposa, pide dirección a Dios. Y dice ahí en el verso 12, Manoa está hablando y dice: cuando tus palabras se cumplan, cuando el niño nazca, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño y qué debemos de hacer con él? Ojalá que todos los padres pudiéramos decirle al Señor: Señor, ¿cómo debe de ser la manera de vivir de mi hijo? ¿Cómo lo debo de instruir en tu camino? Y la Biblia dice más adelante, ¿no? En el verso 24, que la mujer dio a luz un hijo y le puso nombre de Sansón, y el niño creció y el Señor lo bendijo. Ahora, cuando vemos la historia de Sansón, Sansón es de los pocos hombres en la Biblia que se menciona cómo el Espíritu de Dios estaba sobre de él. Lo dice aquí: desde que nació el niño, el Señor lo bendijo. Y hay 4 pasajes donde dice que Dios estaba sobre Sansón. Por ejemplo, dice Jueces 13:25: y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en el campamento de Dan. Fíjense bien. Luego, Jueces 14:6: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito. Ya van 2 veces. Jueces 14:19: y el Espíritu del Señor vino sobre él y descendió en Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y por último, Jueces 15:14: y los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu del Señor vino sobre él, y las cuerdas que estaban sobre sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego. Qué hermoso que pudiera la gente reconocer en nuestras vidas: y el Espíritu del Señor está sobre Jorge, y el Espíritu del Señor está, y pon tu nombre, y que la gente pudiera reconocer que Dios está sobre nosotros. Sería algo tremendo, que no les prediquemos con palabras, sino con el ejemplo, con la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Ahora,
la Biblia dice, ¿no?, que Sansón, voy a cortar la historia, que Sansón hizo exactamente lo que no debía de hacer, hizo todo lo malo delante de Dios. Ahora, Sansón significa semejante al sol, significa el que brilla. O sea, Sansón se llenó tanto de arrogancia, de tanto orgullo, que su mismo resplandor le deslumbró y él se apartó. Y hay una similitud con el mismo Lucifer, que es Satanás, que es ángel de la mañana. Fue la misma historia que sucedió con él. Ahora, la Biblia dice, y me encantaría que todos leyéramos de este pasaje, porque aquí quiero sacar 3 enseñanzas, 3 puntos de las cosas malas que pueden salir de lo bueno, o malas, buenas y malas. Ahora, dice aquí Jueces 16:21, mas los filisteos le echaron la mano, ¿verdad?, y le sacaron los ojos. Fíjense bien, conocemos la historia. Dice la Biblia que Dalila dice que le insistía y le insistía día con día que le contara, que le dijera su secreto, día con día. Y un día Sansón le dijo, ¿sabes qué? El día que a mí me corten el pelo, ese día voy a ser como cualquier otro hombre. Y dice la escritura, y este es uno de los versos más tristes, regresando, el verso 20, y le dijo Sansón, los filisteos, una vez que esta mujer, ¿verdad?, llama a un hombre, le cortan el pelo a Sansón, dice, los filisteos están sobre ti. Y luego que despertó del sueño, dijo Sansón, fíjense, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Y hace un momento leíamos que 4 veces el Espíritu de Dios había estado sobre él, pero dice aquí, pero él no sabía que el Señor se había apartado de él. Y la escritura dice que los hombres llegaron, lo ataron con cadenas, le cortaron el pelo, ¿verdad? Y dice la Biblia, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado, verso 22. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó a nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Verso 25, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las cuales descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres, de mujeres, y todos los principales filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio a Sansón. Verso 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor, acuérdate ahora de mí, fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, y su mano derecha sobre una, y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Y dice la escritura en el verso siguiente que su padre y su familia fueron por el cuerpo. Escúchame bien. ¿Qué es aquello que Dios nos quiere enseñar?
¿Qué cosas buenas podemos sacar de todo esto malo, de esta tragedia? Porque si somos honestos, yo no creo que haya sido el plan de Dios que Él muriera de esa manera. Pero Él tuvo que atenerse a las consecuencias de sus malos actos que tuvo. Pero ¿sabes algo? Hay 3 cosas buenas que yo puedo rescatar, sacar de lo malo que le sucedió a Sansón, y es algo que podemos hacer nuestro, es algo que podemos aprender. Y la primera cosa buena que salió de lo malo es que Sansón aprendió a crecer, aprendió de alguna manera a depender de Dios, aprendió a que en ese momento, ¿verdad? Dice ahí en el verso 22, fíjense lo que dice: y el cabello de su cabeza parecería que está algo exagerado, o parecería que está fuera de lugar esto, fíjese. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Obviamente cuando nos cortan el pelo, pues luego empieza a crecer aunque no lo veamos, y el pelo al día siguiente ya empieza a salir, ¿verdad? Lo poquito que tenemos y crece. En otras palabras, cuando tú y yo experimentamos un tiempo malo, Dios quiere que tú y yo crezcamos en nuestro carácter, crezcamos en nuestra relación con Él. Por ejemplo, en este tiempo yo te preguntaría, ¿en qué estás creciendo ahorita que estás en casa, con tus hijos, con tu familia? Tal vez estamos creciendo en paciencia, en tolerancia. Tal vez estamos creciendo en creer que Dios nos va a proveer. O sea, hay algo que Dios quiere que tú y yo crezcamos en nuestra fe, crezcamos en depender de Él, crezcamos en nuestra relación con Él. Por ejemplo, yo recordaba, ¿no? Y cuando José estaba en prisión y que le da la interpretación al copero, al panadero, ¿verdad? Y le dice al panadero, bueno, pues tú vas a morir, y al copero, en 2 días te van a restituir. ¿Sabes qué? Acuérdate de mí cuando estés con Faraón. Y la Biblia nos dice que cuando lo restituyen al copero, se le olvidó por completo de que había un hebreo en la cárcel que le había dado la interpretación. ¿Te has puesto a pensar por qué se le olvidó? Porque Dios necesitaba formar, hacer crecer el carácter de José todavía en la cárcel. ¿Cuántas veces tú y yo le decimos, Señor, es que ya es mucho tiempo lo que estoy pasando por esta circunstancia, por esta situación? Y Dios te dice, no, todavía falta que crezcas en esta área, en aquella. Entonces yo puedo ver, ¿no? Cómo Dios muchas veces, y es interesante de verdad, véalo conmigo cómo dice, ¿no? Y el cabello de su cabeza, pues hubiera quedado el versículo, ¿no? Quedó rapado. Pero no, dice, comenzó a crecer después de que fue rapado. O sea, hubo una acción. Y cada vez que a ti y a mí nos pasa algo de lo cual no entendemos, viene un crecimiento que a veces no lo vislumbramos, no lo vemos, pero no quiere decir que no esté. Y crecemos. Entonces yo quiero que tú recuerdes, por ejemplo, a Pedro. Una vez que negó a Jesús, ¿qué sucedió? Dice que lloró amargamente y de alguna manera él creció en depender de Dios. Él creció en decir, Señor, sin ti no puedo hacer nada, sin ti no puedo, y tú me ayudas. Y vemos la vida de Pedro en medio de esa frustración, en medio de esa agonía, de esa amargura. ¿Qué sucedió con Pedro? Pues de alguna manera él no es el mismo después en el libro de los Hechos. Podemos ver a un Pedro
completamente transformado, que simplemente dice la Biblia que con la pura sombra sanaba a los enfermos. O sea, ya no vemos ese Pedro atrabancado que cortaba orejas. Pero ¿qué tuvo que hacer Dios? Hacer algo, hacer un crecimiento en su carácter, ¿verdad? Y lo vemos en la misma vida de Pedro, en el sentido de cuando Dios lo llama. Primero era Simón, y Simón significa vara movida por el viento, un hombre que no tenía estabilidad. Pero ahora vemos un Pedro que significa piedra, firmeza. ¿Y sabes algo? Esas son las cosas que tenemos que ver, que Dios quiere que veamos en medio de todo lo que estamos viviendo difícil. Hay alguna área donde Dios quiere que crezcamos en fe, que crezcamos en dependencia, que crezcamos en carácter. Por ejemplo, un Moisés que 40 años fue formado, ¿verdad?, en la universidad de Faraón. Un Moisés que era de la realeza, un Moisés pero un día, ¿qué sucede? Ve a un egipcio maltratar a un hebreo, lo asesina y sale huyendo. 40 años estuvo en el desierto pastoreando ovejas, y a Dios se le ocurre, en el libro de Éxodo capítulo 3, se le ocurre llamarlo para ir a libertar a su pueblo. Pero 80 años fueron los años que Dios tuvo que usar para prepararlo y después usarlo para libertar al pueblo de Israel. Entonces podemos ver muchos hombres en la Biblia. Un Elías que un día, ¿verdad?, clama a Dios por fuego del cielo, desciende fuego del cielo, mata a 400 profetas de Baal, Primera de Reyes 17, y 40 horas después le está pidiendo a Dios en medio de una cueva que le quite la vida. Fíjense nada más. Y Dios lo tuvo que animar, lo tuvo que hacer que descansara, porque ahí hubo un exceso, ¿verdad?, de fatiga emocional, física. Pero a lo que voy es esto: todos en algún momento vamos a pasar tiempos difíciles, pero Dios quiere que tú y yo crezcamos. En este tiempo yo te pregunto, ¿qué área de tu vida necesita un crecimiento? La segunda cosa que yo puedo ver, la segunda cosa buena que sacamos de lo malo, es que Dios quiere que tú y yo aprendamos a ser vulnerables. Miren, la realidad de las cosas es que ahorita no hemos visto nada de lo que ha pasado en otros países. Y esperamos, y todos oramos, y deseamos que no pase nada, que no salga de control todo lo que estamos viviendo. O sea, todos estamos orando por ello. Pero ¿sabes algo? Hoy me impactó, estaban entrevistando a un doctor que trabaja en el ABC aquí en la Ciudad de México, el doctor Moreno, y decía... Le preguntaban a él: doctor, ¿usted qué espera que suceda en los próximos días? Y él dijo lo siguiente: yo esperaría que como mexicano no pasara toda esta peste y todas estas cosas que están pasando en otros países como Italia, como España. Pero dijo lo siguiente: ¿qué impide que a México no le toque vivir lo que en esos países se está viviendo? Y ¿sabes algo? O sea, son palabras muy fuertes, son cosas que no quisiéramos escuchar. Pero ¿sabes algo? Cuando yo estaba viendo esto de Sansón, y es la segunda cosa que yo te quiero decir, Dios espera que en medio de todo lo malo, tú y yo aprendamos a ser vulnerables. La Biblia dice en el verso 26 de Jueces 16: entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las cuales descansa la casa, para que yo me apoye sobre de ellas.
Fíjate bien, Sansón, si tú ves toda la historia de él, nunca se le ve a un amigo que le corrija. Nunca se le ve a una esposa que le diga, ¿sabes qué? Hiciste mal en esto. Nunca se ve que él pida ayuda, más que en este momento donde está siendo atormentado, donde está siendo, lo trataron como un juguete, dice la Biblia. Y es la única ocasión donde le pide a un muchachito que lo lleve porque él no ve, porque ha perdido la vista, porque le sacaron los ojos. Y ¿sabes algo? Y le pide que lo lleve a las columnas para poner una mano izquierda y una mano derecha. Y ahí también abre su corazón a Dios y le dice, Señor, acuérdate de mí. Y ¿sabes algo? Yo meditando en esto, esperando que no pase cosas fuertes en nuestro país, ¿sabes algo? Tú y yo en este momento tenemos que unirnos como familia. Tú y yo tenemos que ser vulnerables, tenemos que ser transparentes. Tal vez va a llegar un momento donde no tengamos dinero, no tengamos los víveres, no tengamos lo que necesitamos, estemos necesitados de una llamada, de una oración. Y aquí es donde nos vamos a mirar si somos una verdadera familia, cuando pidamos ayuda uno de otro. Por eso el Señor, cuando creó al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ahorita todos vamos a necesitar de todos. Y yo lo veo así. La iglesia somos una familia. Y te digo algo, en una familia, y voy a hablar de la familia de sangre. Una familia de sangre, normalmente, por lo regular, cuando un hermano está pasando un tiempo difícil de enfermedad, de economía, problemas en matrimonio con los hijos, pedimos ayuda con los hermanos de sangre y les decimos las cosas que estamos viviendo y nos apoyamos unos a otros, hombro con hombro. Y ¿sabes algo? Yo esperando de verdad que en este tiempo podamos unirnos como esa familia en Cristo, que cuando tal vez te falte algo puedas llamarle a un hermano en la fe y le digas, ¿sabes qué? Se me ha acabado todo. ¿Sabes qué? Me quedé sin trabajo. ¿Sabes qué? Me he sentido mal. O sea, son cosas que tenemos que ser realistas. Ojalá de verdad no pasara nada de lo que estoy diciendo, pero este es un momento, y la Biblia lo dice, que realmente tú y yo somos un cuerpo y tenemos que ser parte de ese cuerpo. Si yo en esta noche me machucara este dedo chiquito, pues obviamente todo mi cuerpo se afecta. Y entonces aquí hay una enseñanza. Si yo no estoy sintiendo el dolor de mi hermano, es porque no soy parte del cuerpo, o qué está pasando. Y miren, la Biblia habla, y este ejemplo a mí me encanta, ¿no? De alguien que fue vulnerable, alguien que estaba también en la cima, que fue un rey, pero que Dios lo tuvo que llevar a vivir como un animal, como una bestia. Y es el rey Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, no tengo tiempo para ir para allá, pero dice que Daniel tuvo un sueño, tuvo una visión, y la escritura dice que fue con Daniel, le pidió la interpretación y le da toda la interpretación, y le dice en el capítulo 4 verso 25, te echarán entre los hombres, estarás como una bestia, morarás ahí 7 tiempos, no sabemos si son 7 meses, si son 7 años, y dice hasta que reconozcas al Altísimo. Y dice la escritura que Nabucodonosor no hizo caso. Y la Biblia nos dice en el verso 29 que tuvo que pasar un año más. Un año Dios le dio de oportunidad para que él se arrepintiera. Y la Biblia dice que él no hizo nada. Y dice que un día estaba despertando de un sueño en Nabucodonosor, y él se hizo una pregunta que es muy arrogante, ¿verdad?
¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para que la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Y dice que todavía estaba la palabra en su boca cuando vino una voz del cielo y le dijo: el reino ha sido quitado de ti. Y la escritura dice que él fue echado entre las bestias y estuvo ahí 7 tiempos, hasta que él pudo realmente volver en sí, hasta que él pudo ver que no era nadie. Y él dice en el verso 34: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. ¿Sabes algo? En este tiempo, si tú estás lejos de Dios, si tú te sientes la persona más segura, ¿sabes algo? Esto está pegando a cualquier tipo de persona, cualquier circunstancia, cualquier tipo de protección. Pensamos: a mí no me va a tocar, a mí esto, pero sabes, Dios nos guarde. Y sabes, yo recordaba el hijo pródigo en Lucas capítulo 15. ¿Se acuerdan la actitud que tuvo de arrogancia con su padre, de exigencia, cuando le dice: dame la parte que me corresponde de la herencia? Y sabemos que él se lo malgastó todo, se fue entre los puercos a trabajar y pasó todo lo que pasó. Pero regresando a casa, ya no vino con esa actitud de dame, sino le dijo al padre: hazme como cualquiera de estos jornaleros. Y sabes algo, en este tiempo Dios quiere que tú y yo seamos humildes, pero Dios quiere también que seamos transparentes, que seamos vulnerables, ¿no? Ahora yo me preguntaba, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo ser vulnerable con alguien? ¿Sabes algo? Porque tal vez alguien a ti te ha fallado, porque a alguien le abriste tu corazón y fue y despepitó con todo mundo y dijo lo que tú estabas viviendo. Tal vez porque nos causa vergüenza, tal vez también porque llevamos una doble vida. Y yo me pasa muy seguido en la iglesia, y algún varón de los que se congrega aquí tal vez se ríe ahorita en casa. Muchas veces las esposas me dicen: pastor, habla con mi esposo porque mira, está pasando una situación difícil en el trabajo, un negocio que tenía se le vino para abajo, su salud está mal, y habla con él, anímalo. Y yo voy con el varón y le digo: oye, ¿cómo estás, Moisés, Juan Carlos? ¿Y qué creen que me dice? Esa palabra en automático, ¿verdad? Muy bien, pastor, ¿todo bien? Entonces, o sea, la esposa me acaba de decir hace 3 minutos que está el mundo encima sobre él, y yo voy con el varón y me dice que está bien. Entonces, no somos vulnerables, no somos enseñables. Y ¿sabes algo? Tenemos que romper en este tiempo a aprender a pedir ayuda, porque lo vamos a necesitar. Yo cuántas veces les digo: oren por mí, porque las decisiones son difíciles a veces. ¿Qué tomar? Entonces la segunda cosa que yo veo aquí es esto: el poder ser vulnerable. La primera fue que podamos crecer en carácter, podamos crecer en paciencia, podamos crecer en dependencia a Dios, podamos realmente ir a un siguiente nivel. Y la tercera cosa, y por último, es que Dios nos quiere usar en este tiempo. En este tiempo Dios nos quiere usar predicando su palabra, dando testimonio por teléfono, mandando un mensaje. La Biblia dice aquí que Dios usó a Sansón en lo último de su vida. La Biblia dice en el verso 29: asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las cuales descansaba la casa, y echó su peso sobre ellas, su mano derecha, su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda fuerza y cayó la casa sobre los principales. Y fíjense, y mató Sansón
más de los que había matado en toda su vida. Dios lo usó no tan solamente para vengarse él, sino para vengar al pueblo de Israel. Dios lo usó en momentos difíciles. Y mira, quiero leerte esta historia que hoy en internet, de hecho tú la puedes ver. El título de esta historia es de un doctor italiano y se llama De ateo a humilde creyente. Y dice: médico en Lombardía. Ni en las pesadillas más oscuras imaginé que podría ver y vivir lo que está pasando aquí en nuestro hospital desde hace 3 semanas. La pesadilla está fluyendo. El río se está haciendo más y más grande. Al principio vinieron algunos, luego decenas y luego cientos, y ahora ya somos médicos, ya no somos médicos, sino que nos hemos convertido en clasificadores en la cinta y decidimos quién vive y quién debe de ser enviado a casa a morir. Aunque todas estas personas han pagado impuestos italianos toda su vida, hasta hace 2 semanas yo y mis colegas éramos ateos. Era normal porque somos médicos y aprendimos ciencia, donde se nos enseña a excluir la presencia de Dios. Siempre me reí de mis padres yendo a la iglesia. Hace 9 días, un pastor de 75 años vino a nosotros. Hombre gentil, tenía problemas respiratorios importantes, pero tenía una Biblia con él y nos impresionó que les leyera a los moribundos que acababan cogiéndose de la mano, y al estar todos los médicos cansados, desanimados, psicológicamente y físicamente terminados, cuando teníamos tiempo íbamos a escucharlo. Ahora tenemos que admitir, nosotros como humanos hemos alcanzado nuestros límites, mas no podemos hacer, y cada día mueren más personas. Estamos agotados. Ya tenemos 2 colegas que han muerto y otros están parados. Nos dimos cuenta de dónde termina lo que el hombre puede hacer. Necesitamos a Dios, y nos comenzamos a preguntar cuando teníamos algunos minutos libres. Hablábamos entre nosotros y no podemos creer que los ateos feroces hemos venido diariamente ya a encontrar nuestra paz, pidiéndole al Señor que nos ayude a resistir para que podamos cuidar a los enfermos. Ayer murió el pastor de 75 años, que hasta hoy, a pesar de que tuvimos más de 120 muertos y en 3 semanas aquí, todos habíamos acabado destruidos, porque el viejo pastor logró durante su estancia traernos paz y ya no esperábamos encontrar. El pastor se fue con el Señor y pronto lo seguiremos. No hemos estado en casa desde hace 6 días. No sé cuándo comí la última vez, pero me doy cuenta de mi inutilidad en esta tierra y quiero dedicar mi último aliento en ayudar a los demás. Estoy feliz de haber conocido a Dios mientras estoy rodeado por el sufrimiento y la muerte de mis semejantes. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Fíjate nada más, este pastor que estaba ahí recibiendo ayuda, todos los días les daba una palabra de aliento. Y es interesante, de veras, yo te animo a que tú lo busques en internet, se llama De ateo a humilde creyente, y es interesante ver la foto del cuerpo del pastor, obviamente tapado ya, pero de como unos 15 doctores dándole honor y dándole respeto, inclinando su rostro.
¿Sabes algo? En este tiempo Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros para dar aliento de vida, para dar aliento de vida. Y si yo pudiera resumir este mensaje en un epitafio que Sansón tal vez se le puso en su lápida, sería lo siguiente. Escúchame bien. Estas serían las palabras que tal vez Sansón se le hubieran puesto en su tumba. En la peor temporada de mi vida, Dios vio mi fe y me dio el mejor día de mi vida, el día de la victoria. ¿Sabes algo? Quiero concluir con esto. Yo quisiera hacer una oración para que en medio de este tiempo que estamos viviendo, no tan solamente en nuestro país, en otros lugares, Dios nos pueda ayudar a crecer. Dios nos pueda ayudar a ser vulnerables, a pedir ayuda unos de otros. Y número 3, que podamos crecer y que podamos realmente servir a los demás. Servir a los demás. ¿Sabes algo? El Señor me enseñaba en este día que en el tiempo de mayor necesidad para tu vida es el mejor tiempo para sembrar una semilla en los demás. Y yo también quiero hacer este llamado a aquellas personas que están viendo esta plática. Si tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón, yo quisiera guiarte en una oración. Yo quisiera que cerraras tus ojos ahí en tu casa, del lugar donde nos estás viendo, y que le pudieras decir a Jesús: Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo quiero conocerte. Yo quiero ver lo bueno que tú puedes sacar de todo esto malo que estoy viviendo. Y yo te quiero recibir como Señor y Salvador de mi vida. Y te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues esperando que todos hayan recibido, no se les olvide, conéctense con nosotros en las redes sociales, Centro Cristiano Cuautitlán. Y bueno, que Dios les bendiga ricamente. Dios mediante, nos vemos próximo jueves, 8 de la noche. Bendiciones para todos. Amén.